Me llamo Rowan Knox, tengo 32 años. Mi vida en Portland, Oregón, es como el viejo autobús que tomo cada mañana, inestable, ruidoso, pero todavía avanzando con constancia. Vivo en un apartamento alquilado en un barrio antiguo, donde las paredes están cubiertas de pintura descascarada y los suelos de madera crujen con cada paso que doy. No es espacioso en absoluto. Apenas hay lugar para una cama individual, un pequeño escritorio y un rincón de cocina con unos cuantos utensilios baratos. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Trabajo como cuidador para una empresa de atención domiciliaria. No todo el mundo quiere encargarse de los casos difíciles. Los pacientes gruñones, los exigentes o aquellos cuya salud está tan deteriorada que resulta desalentador. Pero yo soy diferente. Soy paciente, amable, siempre sonrío cuando me cuentan sus historias y soy cuidadoso al ayudarlos a cambiarse de ropa. Tal vez sea porque crecí junto a mi madre, quien me enseñó que la bondad es lo único que no cuesta nada y, aun así, tiene un valor inmenso. Acepto muchos de estos casos complicados porque pagan un poco más, lo suficiente como para enviarle una pequeña cantidad de dinero a mi madre cada mes. Mis ingresos como cuidador no son abundantes, así que debo administrar bien el dinero. Compro verduras con descuento en el mercado local, evito el café caro y solo de vez en cuando me doy el gusto de comprar un libro viejo en una librería de segunda mano. Aún así, mantengo todo limpio y ordenado. La cama debe estar perfectamente hecha, las tazas y los platos se lavan inmediatamente después de comer. Es mi manera de evitar que mi vida caiga en el caos, aunque a veces, al acostarme solo en la noche, siento la soledad como un viento frío que se cuela por una rendija de la ventana. Mi asignación actual es Charles Blackwell, un hombre de 70 años, presidente de Blackwell Aviación, un conglomerado de aviación. Es un multimillonario que vive de forma recluida en una villa junto al lago, en Lake Oswego, no muy lejos de Portland. La primera vez que fui allí quedé abrumado. La villa parecía un palacio entre los árboles, con grandes ventanales de cristal que daban a un lago resplandeciente y amplios jardines cubiertos de hojas otoñales. Charles padece una enfermedad terminal, cáncer de pulmón en etapa avanzada, lo que le dificulta moverse. Cada paso es como arrastrar una piedra pesada. Su respiración es trabajosa y, en ocasiones, necesita un tanque de oxígeno. Su salud se deteriora con rapidez, pero su mente sigue siendo brillante. Sus ojos azules son afilados como una cuchilla, y puede hablar de cualquier tema, desde política hasta historia. Vivir solo en esa enorme villa lo ha vuelto reflexivo y distante con la mayoría de las personas. El personal de la casa me contó que había despedido a varios cuidadores antes que a mí porque eran demasiado ruidosos o no sabían escuchar. En nuestro primer encuentro, me observó desde su lujoso sillón de cuero y me preguntó con voz ronca, «¿Crees que podrás con esto, joven?» Sonreí y respondí, «Haré todo lo posible, señor». Y así comenzó todo. Al principio era solo trabajo, ayudarlo a comer, tomarle la presión, acompañarlo a caminar alrededor del lago cuando tenía fuerzas. Pero poco a poco nos fuimos acercando. Había tardes en las que nos sentábamos junto al gran ventanal con vistas al lago, tomando café caliente. A él le gustaba negro, sin azúcar, yo le añadía un poco de leche. Leíamos juntos. Él leía sobre historia de la aviación y yo compartía historias de mis novelas favoritas. A menudo me preguntaba, «¿Qué piensas de la vida, Rowan? ¿Es todo solo vuelo sin destino?» Yo reía y respondía, «Tal vez sí, pero lo que importa es quién se sienta a nuestro lado en el avión». Veíamos las noticias sobre la industria aeronáutica. Comentaba accidentes o nuevos inventos, con una pasión sorprendente para alguien con un cuerpo tan frágil. Yo lo escuchaba, a veces debatía con suavidad y él se reía, mostrando una sonrisa poco habitual que iluminaba su rostro. Con él nunca me sentí inferior ni fuera de lugar. Entre nosotros no existía diferencia de riqueza ni de estatus, solo sinceridad y comprensión. Apreciaba mi amabilidad sencilla, esas pequeñas cosas que hacía cada día sin ningún interés oculto. Para mí, él no era solo la persona a la que cuidaba, sino la única figura familiar mayor que tenía además de mi madre.
Alguien que me hacía sentir valorado y necesario. Se acercaba la Navidad. El aire de Portland se volvía más frío y las hojas doradas cubrían las calles. Podía percibir la soledad en los ojos de Charles. Una tarde, mientras estábamos sentados junto a la chimenea, me confesó de pronto: «Rowan, no quiero pasar la Navidad solo en esta casa grande, vacía y fría otra vez. Han sido demasiados años así». Su voz temblaba mientras miraba el lago, que empezaba a cubrirse con una fina capa de hielo. Me sorprendió, porque rara vez mostraba emociones de ese tipo. «No está solo, señor. Yo estoy aquí», le dije. Pero negó con la cabeza y esbozó una sonrisa triste. «Eres muy amable, pero la Navidad es para la familia. Invita a tu familia. Vengan aquí. Cenaremos juntos y celebraremos. Yo me encargo de todo, la comida, el vino, todo». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Acepté de inmediato, porque en el fondo yo también anhelaba sentir de nuevo una reunión familiar completa después de tantos años en los que solo mi madre y yo nos habíamos apoyado el uno en el otro. Las Navidades anteriores habían sido sencillas, en casa de mi madre, con un pavó pequeño y algunos regalos modestos. La idea de una celebración acogedora en la villa junto al lago me llenaba de ilusión. Le prometí que llevaría a mi madre. Se llama Ellen. Tiene 65 años y vive sola en Oregon City. La traeré conmigo. Estoy seguro de que le encantará. Charles asintió, con los ojos iluminados. Bien. Hagamos de esta Nochebuena algo inolvidable. Cuando salí de la villa, caminando bajo el cielo de la tarde mientras el viento frío atravesaba mi abrigo fino, sentí el corazón extrañamente cálido. De vuelta en mi pequeño apartamento, me recosté en la cama lleno de alegría, pensando en una Navidad de verdad, como la que mi madre y yo no habíamos tenido en muchos años. Imaginé a mi madre con la vieja bufanda de lana que le regalé, sonriendo frente a una mesa elegante. Pero ¿por qué sentía una inquietud vaga, como si algo estuviera a punto de estallar? Sacudí la cabeza, diciéndome que solo era imaginación. Mi vida estaba a punto de cambiar de la mejor manera posible. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, con el corazón aún acelerado por la invitación de Charles. La débil luz invernal se filtraba por las cortinas finas e iluminaba el viejo suelo de madera. Preparé una taza de café negro, me senté en la pequeña mesa de la cocina y tomé el teléfono para llamar a mi madre. El teléfono sonó varias veces. Luego escuché su voz, cálida como siempre. «Rowan, hijo mío, llamando tan temprano. Deben ser buenas noticias, ¿verdad?». Sonreí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba emocionado. «Mamá, tengo una invitación especial para Navidad. El señor Charles, el paciente al que cuido, nos ha invitado a ti y a mí a su villa en Lake Oswego para cenar y celebrar juntos. Vive solo y creo que será muy acogedor». Le conté los detalles de la villa junto al lago, de nuestras tardes tranquilas y de cómo él me miraba como si fuera parte de su familia. Mi madre guardó silencio por un momento y luego soltó una risa suave. «Oh, eso suena maravilloso, hijo. Estoy de acuerdo. Hace mucho tiempo que no tenemos una velada cálida así. Me prepararé, no te preocupes». Su voz sonaba alegre, incluso entusiasmada, y eso me tranquilizó. «Te va a encantar. Alquilaré un coche para recogerte la tarde de Navidad». «De acuerdo», respondió ella. Charlamos unos minutos más sobre el frío intenso en Oregon City, sobre su huerto de verduras, ahora dormido bajo la nieve. Cuando colgué, me sentí como un niño a punto de recibir un regalo. Todo parecía perfecto. Los días siguientes pasaron envueltos en una emoción que nunca antes había experimentado. Cada mañana tomaba el autobús hacia la villa más temprano de lo habitual, y cada tarde pasaba tiempo con Charles preparando la celebración. El anciano parecía haber rejuvenecido unos años. Sus ojos azules brillaban mientras nos sentábamos en la gran mesa del comedor hablando del menú. «Rowan, ¿qué te parece un pavó asado con salsa de arándanos? ¿O deberíamos añadir una sopa de calabaza bien caliente?».
preguntó con entusiasmo, sosteniendo con su mano temblorosa un cuaderno viejo. Le sugerí añadir un pudding al estilo inglés, el favorito de mi madre, y él rió con ganas. «Excelente. Le diré al chef que lo prepare. Hace muchísimo tiempo que no celebro la Navidad con alguien a mi lado. En años anteriores solo estaba yo, en esta casa vacía». Sus palabras me conmovieron profundamente. Un multimillonario con tanta riqueza y aún así, tan solo como para invitar a un cuidador como yo a compartir una fecha tan especial. Colgamos juntos las luces navideñas alrededor de la chimenea. Él se sentaba en su silla de ruedas dando indicaciones, mientras yo subía por la escalera para colocar los adornos brillantes. El ambiente de la villa cambió por completo. El aroma a pino fresco llenaba el aire, una música navideña suave sonaba desde unos altavoces antiguos y el lago, al otro lado del ventanal, parecía un espejo que reflejaba las luces centelleantes. Cada tarde, mientras lo ayudaba a tomar su medicación, solía hablarme de las Navidades del pasado, de la familia que una vez tuvo y que ahora estaba distante. «Eres afortunado de tener a tu madre, Rowan», me decía. «No la pierdas nunca». Yo asentía, pensando en ella, y mi deseo de que llegara la Navidad crecía aún más. Compré un pequeño regalo para Charles, un libro sobre la historia de la aviación que él había mencionado, envuelto en papel plateado. Para mi madre elegí un par de guantes de lana gruesa, esperando que los usara durante los días de frío intenso. Por las noches, acostado en la cama, imaginaba a los tres sentados alrededor de la mesa, riendo y compartiendo historias. Entonces llegó la tarde de Navidad. El cielo de Portland estaba cubierto y caía una nieve ligera. Alquilé el coche tal como había prometido, un sedán viejo pero limpio, y conduje hasta Oregon City. El corazón me latía con fuerza cuando estacioné frente a la pequeña casa de mi madre, la modesta vivienda de madera con una valla blanca donde crecí durante años difíciles. Ella abrió la puerta vestida con un sencillo vestido de lana gris y llevaba puesta la vieja bufanda de lana que le había regalado años atrás. Estaba un poco deshilachada en los bordes, pero ella la cuidaba como si fuera un tesoro. «Hijo, estoy lista. Vámonos», dijo, intentando parecer tranquila, aunque su sonrisa ilusionada la delataba. Sus ojos brillaban y me abrazó con más fuerza de lo habitual. «Te ves hermosa, mamá», le dije, ayudándola a subir al coche. Durante el trayecto hablamos de recuerdos antiguos, de Navidades con galletas caseras y una linterna iluminando un pequeño árbol. «Esta Navidad será diferente, mamá. El señor Charles es muy amable». Ella asintió mientras miraba por la ventana, pero noté que parecía un poco tensa, con las manos aferradas con fuerza a su bolso. «¿Qué ocurre, mamá? ¿Te encuentras bien?», pregunté. Sonrió levemente. «Estoy bien, hijo. Es solo que hace mucho tiempo que no voy a un lugar tan elegante». Llegamos a la villa Blackwell al anochecer, cuando el crepúsculo caía sobre el lago como un velo violeta. Las luces del porche brillaban intensamente sobre la fina capa de nieve que cubría los escalones, creando una atmósfera lujosa y profundamente invernal. Un viento frío soplaba, trayendo consigo el aroma a pino y a leña de la chimenea. Aparqué el coche, ayudé a mi madre a bajar y subimos los escalones, con las manos temblándome de emoción. La puerta se abrió y el mayordomo nos recibió, guiándonos hacia el gran vestíbulo. La lámpara de araña de cristal resplandecía, un enorme árbol de Navidad se alzaba con regalos a sus pies y el delicioso aroma de la comida llegaba desde la cocina. Charles estaba sentado en su sillón junto a la chimenea, vestido con un traje oscuro y con mejor aspecto de lo habitual. «Rowan, bienvenido. Y usted debe de ser la señora Ellen», dijo con calidez, levantándose lentamente con la ayuda de su bastón. Pero en el instante en que las miradas de Charles y de mi madre se cruzaron, todo cambió. El ambiente se congeló de repente, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi madre quedó paralizada, el rostro pálido, los ojos abiertos con horror, como si acabara de ver la peor pesadilla de su vida. Charles estaba igual. Abrió la boca, los labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no salió ninguna palabra, solo una respiración agitada.
Su rostro perdió el color y su mano temblorosa dejó caer el bastón al suelo. Yo me quedé en medio, inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho, sin entender qué estaba ocurriendo. Mi madre se dio la vuelta y huyó de inmediato, temblando, casi corriendo hacia la salida de la villa, sus zapatos raspando el suelo de mármol. La llamé, pero no se detuvo, y una ráfaga de aire frío entró cuando abrió la puerta principal. Aún no comprendía nada. Mi mente giraba sin control. Charles la observó marcharse, el rostro pálido, como si entendiera mejor que nadie el motivo del caos que acababa de estallar. Murmuró algo que no pude oír con claridad, solo vi cómo sus ojos se enrojecían. «Señor, yo tengo que ir tras mi madre», balbuceé. Me disculpé y salí corriendo detrás de ella. Afuera, la nieve caía con más fuerza. Mi madre estaba junto al coche, con los brazos cruzados sobre el pecho, respirando con dificultad. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hiciste eso?», pregunté con la voz temblorosa. Ella se subió al coche sin decir una palabra, negando con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas fijos en la ventana. Durante el camino de regreso intenté preguntarle una y otra vez por qué había reaccionado así, pero él permaneció en silencio, esquivando todas mis preguntas. El coche avanzaba por las calles oscuras de Portland. Las luces amarillentas iluminaban su rostro y dejaban ver las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá, dímelo. ¿Qué te hizo el señor Charles?», supliqué, apretando el volante con fuerza. Finalmente habló, con la voz apenas audible. «Rowan, deja de cuidarlo inmediatamente. Te prometo que te lo explicaré más adelante. Solo, confía en mí esta vez, por favor». Cuanto más insistía, más negaba con la cabeza, repitiendo únicamente que, si aún me importaba ella, jamás debía volver a esa casa. Su voz temblaba, cargada de un miedo que nunca antes había visto en ella. «Mamá, no lo entiendo. Has sido muy bueno conmigo. ¿Por qué?». Pero ella apartó la mirada y se secó las lágrimas con la vieja bufanda de lana. Asentí para tranquilizarla. Aparqué frente a su casa en Oregon City y la abracé con fuerza. «Haré lo que dices», le prometí, aunque la confusión me desbordaba por completo. Conducía de regreso a Portland completamente solo, con el viento frío silbando a través de las rendijas de las ventanas, y sentía con absoluta certeza que entre mi madre y ese multimillonario existía un secreto lo suficientemente grande como para cambiar mi vida por completo. Aquella noche de Navidad, en lugar de risas, solo hubo silencio y preguntas sin respuesta. Me recosté en la cama de mi pequeño apartamento, mirando el techo oscuro, con el corazón oprimido. La vaga inquietud que había sentido desde el principio ahora se había convertido en realidad. Se avecinaba una tormenta, y yo no estaba preparado. En los días posteriores a la Navidad me sentí como un alma perdida. Portland seguía igual, con la nieve derritiéndose poco a poco hasta convertirse en barro en las calles y el ambiente festivo desapareciendo con rapidez. Pero dentro de mi mente todo era un caos. Daba vueltas sin descanso cada noche, incapaz de dormir, rodando de un lado a otro en mi cama estrecha, tratando de unir las piezas sueltas del rompecabezas. Mi madre, la mujer más fuerte que conozco, ¿por qué había temblado como una hoja de otoño delante de Charles? El cruce de sus miradas había sido como una descarga eléctrica, cargada de dolor y miedo. La llamé varias veces, intentando mantener la voz calmada. «Mamá, por favor, dime la verdad. ¿Quién es el señor Charles? ¿Por qué huiste cuando lo viste?». Ella esquivaba cada pregunta. Su voz sonaba cansada al otro lado del teléfono. «Rowan, no preguntes más sobre eso. Estoy bien. Concéntrate en tu trabajo». Luego colgaba. Sabía que llevaba días encerrada en casa, saliendo apenas lo imprescindible. La imaginaba sentada sola en su pequeña vivienda de Oregon City, con las ventanas bien cerradas y las cortinas corridas, como si se estuviera escondiendo del mundo entero. Cuando fui a visitarla, abrió la puerta con el rostro pálido, profundas ojeras bajo los ojos, y apenas dijo unas palabras vagas sobre el clima antes de pedirme que me fuera temprano. «Solo estoy cansada». Evitó mirarme a los ojos, y eso me partió el alma.
Nunca había visto a mi madre tan vulnerable, como un pájaro herido acurrucado en su nido. La confusión dentro de mí crecía cada vez más, como un globo inflándose hasta estar a punto de estallar. No podía comer, no podía dormir, solo pensaba en ese secreto. ¿Qué era? ¿Un rencor antiguo, un error de juventud o algo aún peor? Sabía que tenía que actuar. No podía permitir que aquello me consumiera para siempre. Incapaz de soportarlo más tiempo, 3 días después de Navidad decidí tomar la iniciativa y regresar a la Villa Blackwell. Aquella mañana, Portland amaneció bajo una lluvia persistente que formaba charcos en las carreteras. Tomé el autobús como de costumbre, pero mi corazón estaba pesado, sin la ilusión de días anteriores. El camino serpenteante hacia Lake Oswego parecía más largo. El lago se veía gris y apagado bajo la lluvia, reflejando las ramas desnudas de los árboles. Cuando llegué, el mayordomo abrió la puerta y me miró con sorpresa. «Rowan, el señor está descansando. ¿Tiene una cita?». Negué con la cabeza, con la voz firme. «Necesito verlo solo unos minutos». Ella me condujo al gran salón. El árbol de Navidad seguía allí, pero las luces estaban apagadas y los regalos yacían inmóviles a sus pies, como un recordatorio de aquella celebración inconclusa. Charles estaba sentado en silencio en la inmensa estancia, con un aspecto más abatido de lo habitual. Permanecía en su viejo sillón de cuero, con el tanque de oxígeno a su lado. Su rostro estaba demacrado y sus ojos azules, nublados por el cansancio. Cuando me vio, susurró con voz débil: «Rowan, has venido. Te estaba esperando». Me senté frente a él, con el corazón latiendo con fuerza. «Señor, he venido a renunciar. Y necesito que me explique todo con claridad. Mi madre, ¿por qué ocurrió aquello?». Me miró durante un largo rato. Luego, tras un silencio prolongado, como si librara una batalla interna, comenzó a relatar el pasado. Su voz era lenta y estaba cargada de dolor. «Todo empezó hace muchos años, Rowan. Hace más de 40 años. Ellen, tu madre, trabajaba entonces como obrera en una de las fábricas del conglomerado Blackwell. Yo tenía apenas 25 años y estaba aprendiendo el oficio dentro de la empresa familiar. Nos conocimos por casualidad en el taller. Ella trabajaba en la línea de ensamblaje, con las manos rápidas manejando piezas de aviación, y su sonrisa brillaba entre el ruido de las máquinas. Yo solía visitar el taller para inspecciones y, poco a poco, empezamos a hablar. Al principio eran solo saludos cordiales, luego almuerzos compartidos en la cafetería. Se detuvo un momento, tomó aire para recomponerse y continuó con la voz más baja. Ellen era inteligente, divertida y tenía un corazón cálido como nunca había visto en nadie de la alta sociedad. Nos enamoramos profundamente en muy poco tiempo, en una etapa corta pero intensamente feliz. Citas al atardecer junto al lago, paseos de la mano cuando el sol se ponía, o sentados en el coche escuchando una radio antigua y soñando con el futuro. Nunca me había sentido tan vivo. Su voz tembló y su mirada se perdió hacia el lago, donde la lluvia golpeaba la superficie. Yo permanecí en silencio, respirando con dificultad, imaginando a mi madre joven, radiante, sonriendo junto al hombre que ahora tenía delante, enfermo y envejecido. Pero una pregunta resonaba en mi mente. Si se habían amado tanto, ¿por qué todo se había derrumbado? Charles hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y continuó, bajando aún más la voz. Cuando quise ir más allá y pedí permiso a mi familia para casarme, todo se vino abajo. Mis padres se opusieron con fiereza. Veían a Ellen, una chica pobre y con poca educación, como alguien de un estatus inferior, una amenaza para el nombre de los Blackwell. «No puedes casarte con una obrera de fábrica», gritó mi padre, rojo de ira. «Arrastrará a nuestra familia al barro». Guardó silencio unos segundos, con las manos apretadas, y luego siguió con la voz quebrada. Me dieron un ultimátum. Si continuaba con la relación, sería desheredado, perdería la herencia y dejaría de ser considerado parte de la familia. En aquel entonces yo era joven, ambicioso, obsesionado con el poder y con mi futuro dentro del conglomerado.
Soñaba con dirigir Blackwell Aviación y volar alto en el mundo de los negocios. Y al final fui un cobarde. Elegí a mi familia, el legado, todo, excepto a la mujer que realmente amaba. Bajó la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sentí un nudo en el pecho. La rabia me invadió al pensar en mi madre, abandonada solo por ser pobre. Pero al mismo tiempo percibí la soledad y el arrepentimiento que aplastaban al hombre que tenía delante. Charles suspiró suavemente. Su voz se volvió aún más ronca, agotada por la culpa y el remordimiento. Cuando Ellen supo que la estaba dejando, quedó destrozada y humillada. Recuerdo aquel día con claridad. Fui a verla al taller y le susurré la ruptura entre el estruendo de las máquinas. Ella lloró, con los ojos enrojecidos, pero no suplicó. Solo me miró con una decepción tan profunda que todavía hoy no puedo olvidar. Aquella decisión me marcó para siempre. Hizo una pausa, tosió varias veces y continuó, como si confesara su propio pecado. Me casé con una mujer de mi mismo estatus, un matrimonio arreglado por mi familia, pero fue tan frío como el lago en invierno. Cuando mis padres murieron hace 40 años, comencé a buscar a Ellen. Viajé por distintos estados, pregunté a viejos conocidos, contraté detectives privados y revisé registros antiguos sin descanso. Pero todo había sido en vano. Ella había desaparecido de la faz de la tierra. Durante 4 décadas, la culpa me persiguió como una maldición. Siempre creí que mi cobardía había arruinado la vida de Ellen y jamás me lo he perdonado. Cada noche me preguntaba cómo estaría viviendo, si sería feliz o no. Guardó silencio. La habitación quedó sumida en una quietud pesada. Yo permanecí sentado, aturdido y lleno de dolor. Poco a poco, todas las piezas encajaron. Las evasivas de mi madre, los vacíos en sus historias sobre el pasado, todo aquello de lo que nunca había querido hablar. Comprendí de repente que de lo que Ellen huía no era solo de un amor inconcluso, sino de un dolor que había durado décadas y quizá había atravesado generaciones. Después de relatar el pasado que compartió con mi madre en su juventud, Charles permaneció callado un largo rato. Luego, con suavidad, me preguntó por nuestras vidas, como alguien que aún se preocupa sinceramente por la mujer a la que amó y perdió. Rowan, háblame de Ellen. ¿Cómo ha vivido todos estos años? ¿Y tú? ¿Cómo fue tu infancia? Su voz era suave, pero estaba cargada de anhelo. Dudé un instante y luego comencé a hablar, despacio, porque cada palabra despertaba recuerdos. Mi madre me crió sola desde que yo era muy pequeño. Sin ayuda de nadie, aceptó trabajos pesados para salir adelante. Turnos de día en una fábrica de ropa, turnos nocturnos en restaurantes de comida rápida, a veces trabajando 10 horas seguidas solo para pagar el alquiler y que yo pudiera ir a la escuela. Volvía a casa con los pies hinchados, la ropa impregnada de grasa, pero aún así sonreía cuando me veía. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela?, me preguntaba, aunque estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Me detuve un momento, imaginando aquellas noches en las que cosía bajo una luz amarilla y tenue, con la vista nublada por el agotamiento. Luego continué, con la voz más grave, mientras los recuerdos se agolpaban. La mayor parte de mi infancia estuvo marcada por la escasez. Nos mudábamos con frecuencia porque el alquiler subía constantemente. Mi madre solía comer menos para dejarme más a mí. Siempre decía, yo ya estoy llena, come tú. Pero yo sabía que tenía hambre. Nunca se quejó, nunca pronunció una palabra amarga. Solo sonreía, me revolvía el cabello y me preguntaba si yo estaba bien. Mientras nos tengamos el uno al otro, es suficiente, Rowan, solía decirme. Charles escuchaba en silencio. Su rostro se volvió aún más pálido, y sus manos temblorosas se aferraban a los reposabrazos como si intentara no derrumbarse. Respiré hondo y seguí. Cuando era niño, solía preguntarle por mi padre. Pero Ellen siempre decía que había fallecido hacía mucho tiempo y que no quería hablar del pasado. Con el tiempo, dejé de insistir. Aún así, en las noches, mirando el techo, me preguntaba quién era, cómo sería, si alguna vez pensó en mí. Charles cerró los ojos.
Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Asintió levemente, como si cualquier excusa ya careciera de sentido. Esa es la consecuencia de las malas decisiones de la juventud, susurró, con la voz quebrada. Yo causé todo esto. La habitación volvió a quedar en silencio. Lo miré, un hombre que una vez estuvo en la cima del poder, reducido ahora a vivir con arrepentimiento y dolor. Y por primera vez entendí que hay errores que no pueden corregirse. Solo pueden cargarse toda la vida. El silencio se volvió opresivo, roto únicamente por la lluvia golpeando la ventana y la respiración trabajosa de Charles. Sentí el enorme abismo entre riqueza y pobreza, entre poder y vulnerabilidad, en la historia de Ellen y Charles, como si se tragara todo el espacio. Él era un multimillonario en una villa inmensa. Mi madre y yo solo habíamos sido trabajadores luchando por sobrevivir, y ese secreto era un precipicio que nos separaba. Salí de la villa con el corazón pesado. La historia de aquel anciano me hizo sentir aún más compasión por mi madre y comprender cuánto dolor oculto había soportado sin que yo lo supiera. En el autobús de regreso, con la lluvia azotando las ventanas, pensé en ella. ¿Cómo había soportado todo sola? Decidí no contarle nada sobre esa visita, aunque por dentro me sentía completamente agitado. El secreto se había revelado en parte, pero tenía la sensación de que la verdadera tormenta apenas comenzaba. En los días siguientes intenté devolver mi vida a la normalidad, pero mi corazón era como una herida abierta, sangrando cada vez que pensaba en ello. A la mañana siguiente fui a la oficina de la empresa de atención domiciliaria, en el centro de Portland. Las paredes grises y el olor constante a café siempre me hacían sentir parte de la maquinaria rutinaria de la vida. Me planté frente al escritorio de mi jefa, con la voz ligeramente temblorosa. Quisiera solicitar un traslado a otro caso. El del señor Blackwell. No puedo continuar. Ella me miró, levantando las cejas. ¿Por qué, Rowan? Él ha hablado muy bien de ti. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. Es algo personal. Necesito un cambio. Asintió sin insistir y me asignó una nueva paciente. Una mujer de 80 años que vivía en las afueras y padecía Parkinson y necesitaba ayuda diaria. Sabía que no podía seguir trabajando en la villa Blackwell. No quería causarle más preocupación a mi madre. Cada vez que pensaba en volver allí, veía su rostro pálido aquella noche de Navidad y el pecho se me cerraba. No quería que sufriera más por mi culpa. En las semanas que siguieron, mi vida pareció volver a la calma, al menos en apariencia. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba café negro en mi vieja taza y tomaba el autobús hasta la casa de la nueva paciente. Se llamaba Margaret. Vivía en una pequeña casa de madera con un jardín de flores marchitas por el invierno. A menudo me contaba historias de su juventud, con la voz temblorosa, y yo la escuchaba mientras la ayudaba a comer, a bañarse y a dar pequeños paseos por el vecindario. Ese trabajo familiar me ayudaba a olvidar un poco. Pero cada tarde, de regreso a casa, cuando el sol se ocultaba tras los edificios altos de Portland, la confusión regresaba. Cenaba solo en mi pequeño apartamento, sentado en silencio frente a la mesa de la cocina, con la luz amarilla proyectando sombras sobre la ventana oscura. Por la noche, permanecía despierto reviviendo las palabras de Charles, el amor inconcluso, la oposición de su familia, mi madre abandonada cuando era apenas una joven. ¿Por qué nunca me lo había contado?, me preguntaba, y el dolor me atravesaba como un cuchillo. La vida parecía tranquila por fuera, pero dentro de mí se desataba un torbellino. Cada fin de semana visitaba a mi madre en Oregon City, tomando el viejo autobús por caminos sinuosos, con el viento frío colándose por las rendijas. Su pequeña casa seguía igual, con la valla blanca y el huerto dormido bajo una fina capa de nieve. Pero cada vez que llegaba, la encontraba más pálida y agotada. Abría la puerta con una sonrisa forzada, con profundas ojeras, como si no hubiera dormido bien. Nos sentábamos en la mesa de la cocina a beber té caliente, hablando vagamente del clima o de mi trabajo. Pero cada vez que mencionaba a Charles, aunque fuera de pasada, diciendo algo como «Hoy cuidé a un nuevo paciente que se parece un poco a él», ella apartaba la mirada de inmediato,
apretaba la taza con fuerza entre las manos y su voz vacilaba. «No lo menciones más. No quiero volver a oír ese nombre». La vi estremecerse, como si pronunciarlo fuera clavar un cuchillo en una herida antigua. Me dolió el corazón, pero no me atreví a insistir, temiendo que se derrumbara por completo. Aquellas visitas no hacían más que aumentar mi confusión. Mi madre, la mujer fuerte que me había criado entre tantas dificultades, ahora parecía un fantasma huyendo de su propio pasado. Me despedí de ella con un abrazo y regresé a Portland con el alma pesada, preguntándome hasta dónde llegaba realmente ese secreto. Entonces, una tarde, unas 3 semanas después, justo cuando acababa de volver a casa tras un turno agotador, con los pies doloridos por haber estado de pie todo el día, alguien llamó inesperadamente a la puerta. Me sobresalté. Casi nadie visitaba mi apartamento, y menos aún a las 8 de la noche, cuando Portland ya estaba completamente a oscuras y la lluvia golpeaba sin descanso. Miré por la mirilla y vi a un hombre de mediana edad, vestido con un traje negro y portando un maletín, de pie en el pasillo mal iluminado. Pregunté quién era, con cautela. Soy Harvey Caldwell, abogado del señor Charles Blackwell. Necesito hablar con Rowan Knox. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Charles? ¿Por qué su abogado venía a verme? Abrí la puerta, lo invité a pasar y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina bajo la luz amarillenta y tenue. Tenía un rostro cuadrado, gafas de montura plateada y una expresión seria. Su voz era grave y pausada. Rowan, vengo por encargo del señor Charles. Su estado de salud ha empeorado gravemente. La enfermedad ha avanzado más rápido de lo esperado. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo, quizá solo unos pocos días. Sus palabras me golpearon como un rayo. Me quedé inmóvil, con las manos temblando mientras sostenía un vaso de agua. Charles, el anciano al que me había encariñado, el hombre que me había revelado el secreto del pasado, se estaba muriendo. Antes de que fallezca, continuó Harvey, su último deseo es volver a verlo a usted y también ver a la señora Ellen. La noticia me dejó aturdido, como si alguien me hubiera dado una bofetada. Aunque había dejado el trabajo, en lo más profundo seguía sintiendo un vínculo indescriptible con aquel anciano solitario, pero cálido. Las tardes junto al lago, las conversaciones sobre la vida, todo regresó de golpe, haciendo que me ardieran los ojos. Pero lo que más me desconcertaba era por qué Charles quería ver a Ellen. ¿Por qué a ella? Después de todo lo ocurrido aquella noche de Navidad, después de revelarse su amor inconcluso, ¿qué más podía querer decir? Harvey me entregó una tarjeta. Está esperando su decisión. Contácteme si acepta. Se marchó, dejándome solo en el apartamento silencioso, con la mente girando sin control. No podía decidir por mí mismo. Tenía que escuchar la opinión de mi madre antes de decidir si debía llevarla a ver a Charles. Aunque era tarde, tomé de inmediato el autobús hacia Oregon City, con el corazón lleno de ansiedad y miedo. Durante el trayecto, la lluvia caía con fuerza, las luces de la calle se difuminaban, y yo me preguntaba si mi madre podría soportarlo. Ese secreto estaba a punto de estallar. Cuando llegué a su casa, ya eran casi las 10 de la noche. Abrió la puerta sorprendida, con su viejo cardigan de lana puesto y el cabello desordenado. «Rowan, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Ha pasado algo?», preguntó con preocupación. Nos sentamos a la mesa de la cocina bajo una luz tenue y le conté lo que Harvey me había dicho sobre la salud de Charles y su último deseo. Al principio, Ellen palideció. Las emociones afloraron como si el viejo miedo hubiera sido arrancado del pozo profundo donde lo había escondido durante décadas. Permaneció en silencio, con la mano cubriéndose la boca, los ojos abiertos de horror, como si aquella noche de Navidad se repitiera. «No, no puede ser», susurró, con la voz temblorosa. Le tomé la mano. «Mamá, se está yendo. Quiere vernos. No sé qué hacer». Tras largos minutos de silencio pesado, interrumpido solo por la lluvia golpeando la ventana, Ellen finalmente confesó la verdad que había ocultado durante toda mi vida. «Rowan, hijo mío, Charles Blackwell es tu padre biológico».
Sus palabras explotaron en mi mente como una bomba. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Mi padre. Charles, aquel multimillonario solitario, aquel anciano enfermo, era mi padre. Me quedé paralizado, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. Ellen continuó, con la voz quebrada y las lágrimas cayendo sin control. Después de que Charles rompiera conmigo, descubrí que estaba embarazada. El pánico y la humillación fueron tan grandes que no me atreví a contactarlo ni una sola vez. Tenía miedo. Miedo de que la familia Blackwell se enterara y vinieran por nosotros, que se llevaran al niño o hicieran algo peor para proteger su reputación. Eran gente poderosa, hijo, y yo solo era una chica pobre. Se detuvo un momento y se secó las lágrimas con la manga. La vi temblar como una hoja en otoño. Me fui de la ciudad en silencio, me mudé una y otra vez, acepté cualquier trabajo que encontrara, limpiar, lavar platos, coser. Viví escondida casi un año antes de establecerme en Oregon City para darte a luz. Nadie sabía dónde estaba. Cambié de contactos, de direcciones, evité a todos los que había conocido. Viví como un fantasma solo para protegerte. Ellen explicó que me había dicho que mi padre estaba muerto no para engañarme, sino porque era la única forma de protegerme de la sombra de la familia Blackwell. Solo quería que mi hijo creciera en paz, sin miedo a ser encontrado, sin miedo a que le hicieran daño. No quería arrastrarte a ese mundo rico pero cruel. Al escucharla, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Mi infancia marcada por la pobreza, las mudanzas constantes, las comidas escasas, las preguntas sin respuesta sobre mi padre, todo encajó de repente en una verdad demasiado grande. Recordé las veces que veía a mi madre llorar en silencio en la cocina y secarse las lágrimas cuando yo entraba de improviso, diciendo, «Solo estoy cortando cebolla, hijo». Ahora entendía el dolor que había enterrado. El pecho me dolía de pena y compasión por mi madre, mezcladas con una sensación de traición, pero en el fondo sabía que todo lo había hecho para mantenerme a salvo. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes?», pregunté con la voz ahogada, abrazándola con fuerza. Ellen confesó que había guardado resentimiento durante muchos años. No porque Charles la hubiera abandonado, sino porque eligió el poder en lugar de protegerla cuando ella estaba más desesperada. Eligió a su familia, eligió el dinero y me dejó sola con el hijo en mi vientre. No quería que crecieras con la imagen de un padre así, cobarde y egoísta, dijo, con amargura. Pero su voz se suavizó al mirarme. Cuando le conté que Charles estaba muriendo y que su último deseo era vernos a los dos, sus ojos comenzaron a perder dureza. Permaneció sentada en silencio durante largo rato, apretando mi mano, como si luchara consigo misma. A pesar del dolor y del tormento en su corazón, entendía que yo tenía derecho a conocer la verdad y que Charles tenía derecho a ver al hijo que nunca pudo criar. «Hijo mío, mereces reconocer a tu padre, aunque sea tarde. Y quizá él necesite perdón antes de marcharse». Tras mucha vacilación, Ellen finalmente asintió y aceptó ir conmigo. Ella se preparó para ese encuentro no solo como una despedida, sino como una forma de enfrentar la vida de la que había estado huyendo durante tantos años. Se levantó, se secó las lágrimas y comenzó a reunir algunas cosas sencillas. Su voz sonaba ahora más firme. «Vamos, Rowan. Lo haremos por ti». Me quedé a su lado, sintiendo como si el mundo hubiera abierto una nueva puerta ante nosotros. Una puerta llena de verdad, de lágrimas y de un reencuentro tan aterrador como inevitable. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de expectación y miedo. Por primera vez podía decirlo. Tenía un padre, aunque fuera solo en sus últimos momentos. Pero ese encuentro traería paz o más dolor. Abracé a mi madre. Nos sentamos juntas bajo la luz de la cocina, mientras la lluvia seguía cayendo tras la ventana, y supe que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, el cielo de Portland seguía cubierto, y la lluvia caía sin cesar, como si el propio cielo llorara por nosotros. Preparé té caliente para mi madre. Desayunamos en silencio. Solo pan tostado con mermelada vieja de fresa.
Mamá llevaba su sencillo vestido de lana gris y la bufanda de lana que yo le había regalado hacía años. Su rostro parecía más sereno, pero noté cómo le temblaban las manos al sostener la taza. —¿Estás listo, hijo? —preguntó con voz decidida. Asentí, aunque por dentro era un torbellino. Tomamos el autobús hacia Lake Oswego. El camino sinuoso bajo la lluvia, el lago envuelto en una bruma espesa, como un espejo roto. Durante el trayecto, mamá me sostuvo la mano con fuerza y susurró: «Pase lo que pase, sigues siendo mi hijo. No permitas que el pasado cambie eso». Sus palabras me conmovieron, pero también aumentaron la tensión. Ese encuentro podía sanar todo, o destruirlo por completo. Cuando llegamos a la Villa Blackwell aquella tarde gris y lluviosa, un viento frío nos golpeó el rostro, trayendo el aroma de la tierra mojada y del pino fresco. La verja de hierro se abrió. El jardín estaba empapado, las hojas caídas se deslizaban bajo nuestros pasos. La enfermera de cuidados paliativos salió en silencio a recibirnos. Era una mujer de mediana edad, con el rostro cansado y un bolso de suministros en la mano. Nos miró y asintió con tristeza. «Está esperando. No queda mucho tiempo». Sus palabras cortaron como un cuchillo. Nos quedamos de pie frente a la puerta de la habitación donde Charles luchaba por respirar. El corazón me latía desbocado, las manos se me helaron y sentí que estaba entrando en una pesadilla. Mamá respiró hondo y empujó la puerta, entrando primero. La habitación, que antes había sido amplia y luminosa, donde solíamos tomar té mirando al lago, ahora estaba en penumbra. Las cortinas permanecían cerradas y solo una lámpara junto a la cama emitía una luz débil. El olor a desinfectante se mezclaba con el olor de la vejez, haciendo el aire pesado. Charles yacía en la cama hospitalaria, su cuerpo demacrado cubierto por sábanas blancas, el tanque de oxígeno zumbando de manera constante a su lado. Abrió los ojos cuando Ellen entró. Aquellos ojos envejecidos brillaron con asombro y dolor, como si un fantasma del pasado hubiera cobrado vida. Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Solo alargó su mano temblorosa hacia ella, como suplicando un contacto. Mamá se quedó inmóvil junto a la puerta, aferrando su bolso con fuerza, los ojos enrojecidos. Yo permanecí detrás, con el corazón golpeando como un tambor, temiendo incluso respirar. El momento se alargó de forma interminable, mientras la lluvia golpeaba la ventana como si marcara la cuenta regresiva del tiempo. Charles logró pronunciar una disculpa entre ataques de tos, con la voz quebrada. «Ellen, lo siento. Siento haber sido un cobarde, haberte abandonado, dejarte sola frente a una vida tan dura». Se detuvo para recuperar el aliento, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Elegí mal. Elegí a mi familia. Elegí el poder en lugar de a ti, la mujer que más he amado». Rogó por su perdón, no como alguien que esperaba ser absuelto, sino como un hombre que buscaba aliviar el tormento que lo había perseguido durante 40 años. Su voz era débil, pero estaba llena de sinceridad, como si estuviera entregando su alma entera. Mamá permaneció rígida, con los ojos rojos y el rostro pálido bajo la luz tenue. Lo acusó de ser cruel y egoísta, con la voz temblorosa pero firme. «Charles, fuiste despiadado. Elegiste a tu familia y al poder en lugar de proteger a la única mujer que te amó de verdad. Me dejaste sola, humillada, llorando noches enteras, con una vida llena de dificultades». Se detuvo un instante y se secó las lágrimas, alzando la voz. «Los años criando a nuestro hijo sola son un dolor que ninguna disculpa puede compensar. Uy, cambié de vida, solo para escapar de tu sombra y de la de esa familia». Charles escuchó cada reproche sin intentar defenderse ni esquivar nada. Permanecía allí, mirándola con agonía, aceptándolo todo como un castigo merecido por el error que cometió. «Tienes razón. Merezco esto», susurró, tosiendo con violencia mientras el tanque de oxígeno zumbaba con más fuerza. La habitación volvió a sumirse en un silencio pesado, roto únicamente por la lluvia y su respiración forzada. Yo permanecía junto a la puerta, con el pecho encogido.
Frente a mí estaban dos personas que se habían amado profundamente y que ahora se enfrentaban en el momento más tardío de sus vidas. Charles giró lentamente la cabeza hacia mí. Su mirada temblaba, pero estaba decidida. Tomó aire y confesó, con la voz quebrada: «Rowan, hace unas semanas, cuando empezaron mis sospechas, pedí a mi médico privado que realizara una prueba de ADN de forma discreta y legal. Necesitaba saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde». Tragó saliva, como si la voz fuera a romperse. Los resultados lo confirmaron. «Eres mi hijo biológico». Sus palabras me atravesaron como un relámpago. Aunque ya lo sabía por mi madre, oírlo de sus labios hizo que todo se volviera real de una forma brutal. Tosió de nuevo, jadeando. «Ellen, por favor, permíteme reconocer al hijo que nunca pude tener en mis brazos ni una sola vez. No te pido ser su padre. Solo quiero irme de este mundo sin cargar con el arrepentimiento de haberlo perdido todo». Mamá me miró. Me vio como el hijo al que había protegido toda su vida. Los años de huida, pobreza y miedo pasaron por sus ojos, haciéndola temblar. En mi mirada vio el deseo de saber quién era, de entender de dónde venía, la vulnerabilidad escondida tras mi calma. Yo permanecí allí, con lágrimas acumulándose, incapaz de hablar, mirándola en silencio, suplicándole. Finalmente, asintió. Su voz fue suave. «Está bien. No lo perdonaré del todo, pero por mi hijo, para que no viva con el vacío que yo cargué». Sus palabras aflojaron el nudo que oprimía la habitación, y el ambiente pareció aligerarse un poco, aunque la lluvia seguía cayendo con fuerza. Entonces me acerqué a Charles. Mis piernas pesaban como plomo, el corazón me golpeaba con violencia. Intentó levantar la mano. Su mano envejecida, fría y temblorosa rozó mi mejilla por primera vez. Fue como una descarga eléctrica, cálida y dolorosa al mismo tiempo. Apreté aquella mano, su piel arrugada, su pulso débil. En ese instante, toda la ira, el dolor y la pérdida que llevaba dentro estallaron en una emoción caótica y profunda. Era como mirar un reflejo de la soledad que Charles había cargado toda su vida. Él, mi padre, había vivido rodeado de riqueza, pero vacío. Y ahora, solo mi madre y yo estábamos a su lado. Charles intentó decir algo, pero no salió ningún sonido, solo una respiración silbante y entrecortada. Me incliné hacia él y, por primera vez en mi vida, pronuncié las dos palabras que nunca imaginé decir. «Papá». La voz se me quebró y las lágrimas cayeron sobre su mano. Solo ese llamado hizo que Charles sollozara. El anciano se atragantó con el llanto, apretando mi mano con fuerza, como si temiera que ese instante precioso, el único que había esperado durante media vida, le fuera arrebatado. Susurró apenas: «Hijo mío». Sus ojos se iluminaron por última vez. Mamá se acercó y se colocó a nuestro lado, apoyando suavemente su mano sobre mi hombro. Los tres permanecimos juntos, como una familia incompleta, en una habitación impregnada por el olor de la muerte. Unos minutos después, la respiración de Charles comenzó a hacerse más lenta. Se desplomó entre mis brazos, junto a Ellen, las dos personas que deberían haber sido su familia si no fuera por una sola decisión equivocada tomada hace tantos años. Sentí como su aliento se debilitaba, su piel se enfriaba y su corazón se detenía. Cuando Charles exhaló por última vez, me derrumbé, abrazando el cuerpo que se enfriaba del padre que acababa de encontrar. El dolor me desgarró el alma. Dolor por perder a un padre. Dolor por haberlo conocido demasiado tarde. Dolor por comprender que el amor que llega incluso un instante tarde se convierte en una pérdida para toda la vida. Lloré sin control, con los hombros sacudiéndose. Mamá me abrazó por detrás, sus lágrimas cayendo sobre mi cabello. La habitación quedó en silencio, roto únicamente por la lluvia constante tras la ventana, como una despedida silenciosa para una vida llena de arrepentimientos. Permanecimos así durante largo rato, abrazados en aquella inmensa villa que ahora se sentía aún más vacía. Pensé en todo lo que se había perdido. Una familia completa, los años que debería haber pasado con mi padre, y sentí un dolor punzante en el pecho. Pero, en medio de esa pena,
también había una pequeña paz. Al menos no se había ido solo, llevando consigo el papá que quizá había esperado toda su vida. Salimos de la villa Blackwell bajo una lluvia torrencial. Mi madre me sostuvo la mano con fuerza, sin decir una palabra. En el trayecto en autobús de regreso, el agua corría por las ventanas, reflejando nuestros rostros agotados. Llevé a mi madre a mi pequeño apartamento en Portland. Ya no quería que estuviera sola en Oregon City. Se recostó en el sofá con los ojos cerrados, aunque sabía que no dormía. El dolor era demasiado grande. Preparé té caliente y me senté a su lado, buscando palabras de consuelo. «Mamá, todo estará bien». Él, mi padre, se fue en paz. Asintió, pero las lágrimas siguieron rodando por sus mejillas. Esa noche permanecí despierto, reviviendo el momento en que sostuvo mi mano, su respiración débil. «Mi padre». Aquellas dos palabras seguían resultándome extrañas y al mismo tiempo extrañamente cálidas. A la mañana siguiente, Harvey Caldwell llamó. Su voz era solemne. El funeral se celebrará el sábado en una funeraria de alto nivel en el centro de Portland. El señor Charles los incluyó específicamente a usted y a la señora Ellen en la lista especial de invitados. Sus palabras me sorprendieron. Nosotros, ajenos a su mundo, ahora éramos invitados a un lugar reservado para la élite. Se lo conté a mi madre. Permaneció en silencio durante largo rato antes de asentir. «Tenemos que ir, Roen. Para despedirnos de él una última vez». Me preparé para el funeral con el corazón pesado. Compré un traje negro barato en una tienda de descuentos y lo planché con cuidado en mi pequeño apartamento, mientras el olor de la tela nueva se mezclaba con la humedad habitual. Mamá se puso un vestido negro sencillo y su vieja bufanda de lana. Su rostro estaba pálido, pero firme. Tomamos un taxi hasta la funeraria, un edificio lujoso con columnas de mármol y jardines cuidados, mientras una lluvia ligera seguía cayendo. Dentro, el ambiente era frío, el aroma intenso de los lirios lo impregnaba todo, y el ataúd de madera pulida descansaba en el centro del gran salón, cubierto de flores blancas. El consejo directivo, los principales accionistas y los altos ejecutivos de Blackwell Aviación estaban presentes. Hombres con trajes costosos, mujeres con joyas relucientes, murmurando sobre el legado de Charles. Se saludaban con cortesía, pero el ambiente carecía de calidez, parecía más una reunión de negocios que un funeral. Mamá y yo permanecimos en silencio en un rincón, pegados a la pared, sintiéndonos fuera de lugar entre aquella gente poderosa. Estábamos allí por voluntad expresa de Charles. Y, aun así, me sentía como un intruso. El corazón me latía con fuerza, mezclando nerviosismo y temor. ¿Alguien conocía nuestro secreto? Cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, una música solemne de órgano llenó el aire y las grandes puertas se abrieron con un chirrido. Entró una mujer elegante acompañada de un joven, ambos con un porte frío y distante, como esculpidos en hielo. Ella era alta, con el cabello recogido en un peinado impecable, vestida con un conjunto negro caro de corte exquisito y joyas de diamantes brillando bajo las luces. El joven a su lado, de unos 28 años, llevaba un traje gris oscuro, el cabello peinado hacia atrás y una mirada indiferente recorriendo la sala. Eran Eliana Blackwell, la esposa de Charles, y Nolan Blackwell, su hijo, quien había vivido durante muchos años en Londres. Yo sabía de ellos por menciones ocasionales de Charles, un matrimonio arreglado, un hijo distante con el que apenas tenía contacto. Su entrada atrajo todas las miradas. Se escucharon susurros: «Ha llegado la señora Blackwell. El joven señor Nolan ha venido desde Inglaterra». Eliana avanzó con la barbilla en alto, sin mostrar tristeza, solo orgullo e irritación, como si estar allí fuera una carga. Nolan observaba todo con frialdad, como si asistiera solo por obligación o por interés. Tal vez la enorme herencia. Tomaron asiento en la primera fila, sin inclinar la cabeza, mirando el ataúd con expresiones impasibles. En cuanto entró, Eliana reparó en los dos desconocidos que éramos mi madre y yo, situados cerca del ataúd. Frunció el ceño,
Entrecerró los ojos y se dirigió a Harvey Caldwell, hablando en voz baja, pero lo suficientemente alta para que otros escucharan. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué están en el área de la familia? Harvey respondió con calma profesional. Ese es Rowan Knox, el cuidador del señor Charles, y su madre, la señora Ellen Knox. Fueron incluidos personalmente por el señor Charles en la lista especial. La mirada de Eliana se volvió gélida y hostil, afilada como una cuchilla. Se giró bruscamente para observarnos, con los labios apretados. Sentí una oleada de frío recorrerme. El corazón me golpeó con más fuerza. La ceremonia comenzó con las oraciones del pastor y el eco del órgano, pero no podía concentrarme. Los ojos de Eliana se posaban en nosotros una y otra vez, llenos de sospecha. Durante el momento de despedida frente al ataúd, Eliana se acercó directamente a mí. Habló lo suficientemente alto como para que los demás oyeran, con una voz cargada de desprecio. Disculpe, ¿pero por qué un cuidador está en el área de la familia Blackwell? Este no es un lugar para extraños. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. Varias personas se giraron, los murmullos crecieron. Mamá apretó mi mano con fuerza, su rostro palideciendo. Respiré hondo y respondí con suavidad, pero con firmeza. Señora, estoy aquí siguiendo las últimas instrucciones del señor Charles. No tengo intención de ofender ni de reclamar ningún lugar. Hice una breve pausa y añadí, él nos consideraba su familia. Mis palabras dejaron a Eliana momentáneamente sin habla. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero enseguida su expresión se oscureció, irritada por haber sido cuestionada por alguien a quien consideraba inferior y además delante de tantas personas. Ella ladeó la cabeza y bajó la voz lo justo para que solo yo pudiera oírla, impregnada de veneno. ¿De verdad cree que pertenece a este lugar? No se entrometa en los asuntos de la familia Blackwell. No damos la bienvenida a extraños. Sus palabras me pincharon como agujas, pero no respondí. Me limité a sostenerle la mirada con firmeza, el corazón golpeándome con furia contenida. Cerca de nosotros, algunos accionistas intercambiaron miradas curiosas y susurraron, ¿Charles se preocupaba tanto por su cuidador? ¡Qué extraño! Debió de estar muy solo en sus últimos días. No estaban acostumbrados a ver a Charles mostrar afecto por nadie, y mucho menos por un cuidador común como yo. La tensión se extendió por la sala como una bomba a punto de estallar. Mamá permanecía a mi lado, con el rostro ceniciento, evitando los ojos de Eliana. Por primera vez vi a mi madre, la mujer que había enfrentado la vida sola durante tantos años, parecer tan pequeña y vulnerable, encogida como una hoja marchita bajo el viento frío que emanaba de aquella mujer poderosa. Apretaba mi mano con fuerza, como suplicando protección, y eso despertó en mí una mezcla de ira y dolor. ¿Por qué tenía que soportar también esto? Entonces Nolan se acercó. Nos miró primero a mi madre y luego a mí, con desdén, una sonrisa sarcástica curvándole los labios. En un tono entre burlón y cortante, le preguntó a Harvey, ¿quiénes son estas personas? ¿El cuidador de mi padre? ¿Por qué están aquí como si fueran familia? ¿O es que mi padre se volvió senil en su vejez? Esas palabras me hicieron contener el aliento, no por vergüenza, sino por la crudeza con la que Nolan se burlaba del padre al que yo acababa de tocar antes de morir. Él, el hijo biológico reconocido, hablaba de su padre como de un extraño, con frialdad y cálculo. Harvey intentó suavizar la situación, con voz educada y profesional. Señor Nolan, esto es conforme a los deseos del señor Charles. Le ruego que respete sus últimas voluntades. Pero Eliana y Nolan permanecieron allí, con miradas que dejaban claro que la familia Blackwell no aceptaba a intrusos. Se dieron la vuelta, susurrando entre ellos, y el ambiente del funeral se volvió aún más opresivo. La ceremonia continuó con discursos de directivos de la empresa, elogiando a Charles como un pionero de la aviación. Nadie mencionó su soledad ni la calidez de sus últimos días. Yo permanecía de pie, escuchando, con el corazón revuelto. Mi padre, aquel gran hombre, reducido a frases vacías y formales.
Cuando llegó el momento de acercarse al ataúd para despedirse, mamá y yo avanzamos. Mi mano temblaba al tocar la madera fría. Solo pude susurrar su nombre, mientras las lágrimas caían sin control. Desde lejos, Elellana nos observaba con ojos llenos de sospecha. Aquella noche, cuando mi madre y yo salimos del funeral bajo la lluvia intensa de Portland, con el viento frío azotándonos el rostro y el olor de la tierra mojada en el aire, tomamos un taxi de regreso en silencio. La lluvia golpeaba el techo del coche, y yo tuve una premonición clara. Charles había dejado algo atrás, algo capaz de sacudir a toda la familia Blackwell. Tal vez su testamento, o un secreto aún mayor. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de temor y expectación. La tormenta no había terminado. Apenas estaba comenzando. En los días posteriores al funeral, nuestras vidas parecían suspendidas en una densa niebla. Portland seguía empapada por la lluvia constante, las calles brillaban húmedas y mi pequeño apartamento se convirtió en un refugio temporal para mi madre. Ella se quedó conmigo, sin querer regresar sola a Oregon City. Pasábamos el tiempo sentados a la mesa de la cocina, bebiendo té caliente y hablando vagamente de recuerdos antiguos, de cosas seguras que no tocaran el dolor reciente. Pero cada noche me despertaba empapado en sudor, reviviendo las miradas de desprecio de Elellana y Nolan en el funeral. Ellos, la esposa oficial y el hijo reconocido de Charles, nos habían mirado como intrusos y sus palabras seguían resonando en mi mente. No damos la bienvenida a extraños. Me preguntaba si sabían el secreto sobre mí, que yo era el hijo biológico de Charles, o si simplemente nos veían como gente insignificante, indigna de estar junto a su ataúd. Mamá intentaba mantener la compostura, pero noté que se volvía más pálida, comía menos y a veces se quedaba sentada sola, mirando por la ventana, con los ojos enrojecidos. —¿En qué piensas, mamá? —le pregunté una vez. Negó con la cabeza. —Solo en el pasado. No te preocupes. Pero yo sí me preocupaba. Sentía que la tormenta que había presentido se acercaba con rapidez. Una semana después del funeral, tal como había temido, Harvey Caldwell envió una notificación. La carta llegó por correo, un sobre grueso con el brillante sello de Blackwell Aviación, reluciendo bajo la luz de la cocina. Mis manos temblaron ligeramente al abrirlo y leerlo en voz alta para mi madre. Estimado señor Rowan Knox y señora Ellen Knox, quedan invitados a asistir a la lectura del testamento del señor Charles Blackwell, que se celebrará este miércoles a las 10 de la mañana en las oficinas centrales de Blackwell Aviación. Mamá se quedó inmóvil, la taza de té enfriándose entre sus manos, el rostro perdiendo color. —Mamá, ¿crees que deberíamos ir? —pregunté en voz baja. Me miró durante largo rato antes de asentir. —Creo que debemos ir, Rowan. Tu padre dejó algo para nosotros. No podemos huir para siempre. Sus palabras me oprimieron el pecho. Aquello no era solo un testamento. Era el cierre de un capítulo lleno de caos y dolor. Los días de espera se hicieron eternos. Continué con mi trabajo de cuidador junto a la señora Margaret, ayudándola a comer y escuchando sus historias, pero mi mente vagaba lejos. Cada tarde, de regreso a casa, pensaba en las oficinas de Blackwell Aviación, aquel edificio imponente en el centro de Portland, símbolo del poder y la riqueza que Charles había construido. ¿Cómo entraríamos allí nosotros, una madre y un hijo pobres? ¿Cómo enfrentaríamos a Elellana y a Nolan? Mi presentimiento se intensificaba. Aquello sería una confrontación, no un final. El miércoles llegó. El cielo de Portland seguía gris, pero la lluvia era más ligera, como si el mundo contuviera el aliento. Me puse el traje negro del funeral. Mamá vistió su sencillo vestido de lana gris. Tomamos un taxi hacia las oficinas de Blackwell Aviación. El edificio se alzaba imponente, con su fachada de cristal brillando bajo un rayo de luz que atravesaba las nubes grises. En lo alto, el enorme logotipo de la empresa dominaba el horizonte. Entramos al vestíbulo principal, donde el suelo de mármol pulido reflejaba nuestras figuras. Algunos empleados uniformados nos observaron con curiosidad. Harvey nos esperaba junto a los ascensores, con expresión seria pero cordial.
Gracias por venir. Todos los están esperando. Subimos hasta el último piso y recorrimos un amplio pasillo adornado con obras de arte y el aroma intenso de café de alta calidad. Al entrar en la sala de juntas, un espacio amplio con paredes de cristal y vistas a la ciudad lluviosa, vimos que Elellana y Nolan ya estaban sentados alrededor de la larga mesa de madera, junto a varios abogados y accionistas. Ambos se quedaron paralizados al vernos, como si presenciaran la mayor afrenta de sus vidas. Elellana, vestida con un traje negro de negocios impecable y el cabello recogido en un moño tirante, se levantó de golpe, el rostro enrojecido. ¿Qué significa esto? ¿Por qué los han dejado entrar? Esta es la lectura de un testamento familiar. Nolan, sentado a su lado, sonrió con desprecio. Harvey, ¿estás bromeando? ¿Por qué permites que extraños participen en asuntos de la familia Blackwell? ¿Quiénes son? ¿El cuidador y su madre anciana? Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo en la sala silenciosa. Mamá apretó mi mano con fuerza, su rostro pálido. Dentro de mí, la ira estalló como fuego. Estábamos siendo humillados, insultados, casi expulsados del lugar. Elellana señaló la puerta con el dedo. Salgan ahora mismo. Este no es un sitio para gente como ustedes. Nolan se levantó y golpeó la mesa con la mano, esbozando una sonrisa burlona. Exacto. Salgan antes de que llame a seguridad. La atmósfera en la sala de juntas se tensó como un alambre a punto de romperse. Algunos accionistas intercambiaron miradas y susurraron entre ellos. Harvey alzó la mano, con la voz calmada pero firme. Señora Elellana, señor Nolan, por favor mantengan la calma. El señor Rowan Knox y la señora Ellen Knox están mencionados en el testamento. Fueron invitados en pleno cumplimiento de los procedimientos legales. Sus palabras dejaron momentáneamente paralizados a Elellana y a Nolan. Abrieron la boca, incrédulos, pero la hostilidad en sus miradas se intensificó. Elellana se dejó caer en su asiento, el rostro enrojecido. ¿En el testamento? ¿Cómo es posible que estén en el testamento? Esto es una broma. Nolan nos fulminó con la mirada, como si pudiera devorarnos con los ojos. Esto tiene que ser un fraude. Harvey hizo un gesto para que todos tomaran asiento y abrió el sobresellado que reposaba sobre la mesa. Comenzó a leer el testamento con una voz serena y profesional. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, roto únicamente por la lluvia golpeando los ventanales. Entonces, el contenido del testamento estalló como una bomba. La mayor parte de los bienes personales de Charles, incluida la propiedad junto al lago en Lake Oswego con su vasta villa, una participación mayoritaria de acciones de Blackwell Aviación, un fondo fiduciario valorado en millones y una cuantiosa cuenta bancaria, quedaban legados a mi madre y a mí, como la familia a la que él sentía deberle una deuda de por vida. Harvey leyó los detalles con precisión. Yo, Charles Blackwell, lego a mi hijo, Rowan Knox, y a su madre, Ellen Knox, la totalidad de la villa de Lake Oswego, el 60% de las acciones de la compañía, un fondo fiduciario valorado en $50 millones y mis cuentas bancarias personales. Esta es mi forma de compensar los años que perdí. El resto, incluidos activos menores como un apartamento en Nueva York y una asignación anual simbólica, quedaba destinado a Elellana y a Nolan conforme a las obligaciones matrimoniales. Sin embargo, era claramente mucho menos de lo que esperaban, apenas alrededor del 10% del patrimonio total. Me quedé inmóvil, como una estatua, con un zumbido en los oídos. Aun sabiendo que Charles era mi padre biológico, jamás había imaginado que me dejaría la mayor parte de su fortuna como una última forma de expiar los años perdidos. La villa junto al lago, las acciones de la empresa, lujos que solo había visto en sueños. A mi lado, mamá no pudo contener el temblor. Apretó mi mano con tanta fuerza que me dolió. En su expresión se mezclaban el dolor, la ira y la incertidumbre de no saber cómo aceptar aquella decisión. En contraste absoluto, Elellana se levantó de un salto y empezó a gritar, acusando a todos de conspiración. Su voz aguda resonó en la sala. ¡Imposible! Esto es una estafa. Se aprovecharon de Charles cuando estaba débil,
lo manipularon. Nos señaló con el rostro encendido. Cazafortunas. Tendieron una trampa para robar la fortuna Blackwell. Nolan golpeó la mesa con el puño, el estruendo retumbó en la sala y su rostro se deformó por la rabia. Exactamente. Mi padre no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó esto. Lo coaccionaron, se aprovecharon de su soledad para quedarse con todo. Exigieron que Harvey revisara e invalidara el testamento de inmediato, insistiendo en que Charles no tenía capacidad mental al firmarlo. Eleyana se abalanzó sobre la mesa y agarró los documentos. Los demandaré. Esto es una falsificación. Nolan asintió, con la voz cargada de odio. Lo vamos a anular. No permitiremos que unos extraños se queden con nuestra fortuna. La sala hervía de tensión. Los accionistas susurraban, los abogados tomaban notas frenéticamente. Pero Harvey, imperturbable, confirmó que todo era válido e inapelable. El testamento fue firmado ante testigos, con grabación en vídeo y certificación médica de la plena capacidad mental del señor Charles. La ley lo respalda. Eso dejó sin palabras a Eleyana y a Nolan. Permanecieron de pie, jadeando de rabia, como bestias enjauladas. Incapaz de hacer nada más, Eleyana agarró del brazo a Nolan y salió furiosa de la sala. Antes de irse, se giró para mirarnos y nos lanzó una amenaza helada. Esto no ha terminado. Los demandaremos y lamentarán haberse entrometido en los asuntos de la familia Blackwell. La puerta se cerró de golpe y sus pasos resonaron por el pasillo. Cuando la sala se fue vaciando y solo quedaron Harvey y algunos empleados, mi madre y yo nos retiramos en silencio. Harvey me estrechó la mano y habló en voz baja. El señor Charles lo dejó todo bien preparado. Tengan cuidado con esos dos. Bajamos en el ascensor hasta el vestíbulo y salimos a la lluvia brumosa. En el taxi de regreso, mamá permanecía en silencio, con las manos temblorosas. Rowan, ¿qué vamos a hacer con todo esto? La abracé, con el corazón desbordado de emociones caóticas, gratitud hacia Charles por su último regalo, dolor por haberlo perdido, inquietud por las amenazas de Eleyana y, sobre todo, la sensación de que, a partir de ahora, nuestras vidas ya no volverían a ser tranquilas. Aquella fortuna, millones de dólares, la villa, las acciones, era como una bomba de relojería. Eleyana y Nolan no lo dejarían pasar. El corazón me latía con fuerza. La emoción se mezclaba con el miedo. La verdadera tormenta se acercaba. En los días posteriores a la lectura del testamento, todo cambió a una velocidad vertiginosa, como si hubiéramos sido arrastrados a un remolino sin salida. A la mañana siguiente, al despertar en mi pequeño apartamento y preparar café negro como de costumbre, abrí el teléfono y me encontré con una avalancha de noticias. Los principales periódicos de Portland, como The Oregonian y Willamette Week, publicaban titulares sensacionalistas. El magnate de la aviación deja su fortuna a su cuidador y a su madre. El impactante secreto detrás del testamento de Charles Blackwell. La noticia de que mi madre y yo heredábamos la mayor parte del patrimonio de Charles se propagó rápidamente por los medios, seguida de una avalancha de artículos, comentarios y especulaciones que cayeron sobre nosotros como un peso insoportable. En redes sociales, Twitter y Facebook estallaron. Cazafortunas profesionales. La familia Blackwell fue despojada. Los comentarios malintencionados cortaban como cuchillos, llamándonos oportunistas, estafadores profesionales, incluso insinuando que mi madre era una antigua amante que había regresado para robar la fortuna. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblando mientras deslizaba el dedo por la pantalla, sintiendo el pecho oprimido. Antes vivíamos en paz. Ahora, de repente, estábamos en el centro de una tormenta mediática. Los periodistas llamaban sin parar, golpeaban la puerta del apartamento con preguntas insensibles. ¿Cómo se siente al volverse rico de la noche a la mañana? Apagué el teléfono y corrí las cortinas, pero el miedo ya se había colado en cada rincón de la casa. Al principio pensé que eran solo rumores que se disiparían, pero pronto comprendí que la situación era mucho peor. Empecé a sentir que alguien nos seguía. Una sensación escalofriante,
como si unos ojos invisibles me observaran constantemente. La primera vez, al volver del trabajo desde la parada del autobús, vi a un hombre con un abrigo negro merodeando cerca del edificio, fumando un cigarrillo y mirando hacia mi ventana. Pensé que era un vecino. Pero al día siguiente volvió a estar allí, y cuando me giré para mirarlo, apartó el rostro. El corazón se me aceleró. Entré apresuradamente y cerré la puerta con doble llave. Luego comenzaron a aparecer coches extraños aparcados frente al edificio durante horas. Un todoterreno negro y brillante, con los cristales tintados, permanecía a unos 50 metros del apartamento, con el motor encendido. Miré a través de las cortinas y distinguí figuras en la penumbra del interior. Una inquietud profunda me recorrió el cuerpo. Las llamadas telefónicas silenciosas por la noche me mantenían en alerta constante. El teléfono sonaba pasada la medianoche. Al contestar, solo se escuchaba una respiración pesada antes de colgar. Me resultaba imposible dormir profundamente. Permanecía despierto, escuchando cada sonido del pasillo, preguntándome quién estaba detrás de todo aquello. ¿Eliana y Nolan? ¿O alguien contratado por ellos? La presión aumentó y las amenazas se volvieron más concretas. Comencé a recibir cartas anónimas con mensajes intimidantes, dejadas en el buzón o deslizadas bajo la puerta. Sobres blancos, sin remitente, con una letra irregular y amenazante. Devuelvan lo que no les pertenece o se arrepentirán. Las notas aparecían empujadas bajo la puerta o llegaban por correo. Y cada vez que abría una, el corazón casi se me detenía. Alguien incluso empezó a lanzar piedras contra las ventanas del apartamento, dejándome dar vueltas en la cama cada noche, medio dormido, medio alerta. La primera vez, el sonido del vidrio rompiéndose resonó a la 1 de la madrugada. Me desperté sobresaltado, corrí hacia la ventana y vi los fragmentos esparcidos y una piedra rodando por el suelo. Mamá salió corriendo, presa del pánico. «Rowan, ¿qué está pasando?» La abracé de inmediato. «Está bien, mamá. Seguramente son chicos haciendo tonterías». Pero yo sabía que no era una travesura. Era una advertencia. En las noches siguientes permanecía despierto mirando el techo, con los oídos atentos a cualquier ruido, durmiendo a intervalos, asaltado por pesadillas. Eliana burlándose, Nolan destrozando cosas, y Charles observándome desde lejos con tristeza. La vida tranquila que había tenido, tomar el autobús al trabajo, cenas sencillas, se había convertido en un infierno. Añadí más cerraduras, instalé luces con sensor de movimiento, pero el miedo seguía aferrado a mí sin dar tregua. Entonces llegó el punto crítico, una tarde lluviosa, mientras estaba en casa de la señora Margaret ayudándola a bañarse. Sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz temblaba al otro lado. «Rowan, alguien me siguió desde el supermercado hasta casa. Está parado frente a la puerta, mirando hacia adentro, como si estuviera vigilando. Tengo mucho miedo». El corazón se me detuvo. Lo dejé todo. «Cierra la puerta con llave, mamá. Ahora mismo voy para allá». Salí corriendo a la calle y tomé un taxi de regreso al apartamento. La lluvia caía con fuerza. Las calles pasaban borrosas y un presentimiento oscuro crecía dentro de mí. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio, las luces del pasillo estaban encendidas, pero mi apartamento estaba completamente a oscuras. La puerta principal estaba entreabierta. El pecho se me cerró. Empujé la puerta con horror paralizante. El interior había sido completamente destrozado. Los muebles estaban tirados por el suelo, los platos hechos añicos, los libros desgarrados, la mesa empujada a un lado, el sofá volcado, como si una furia ciega hubiera arrasado con todo. Mamá estaba acurrucada en una esquina, aterrada, con el rostro fantasmal, las manos pálidas apretadas contra el pecho. «Mamá, ¿estás herida?» Corrí hacia ella, la abracé, revisando desesperadamente si tenía algún golpe. Ella rompió a llorar sin control. Entraron, lo rompieron todo. Yo tuve tanto miedo, Rowan. Llamé de inmediato a la policía. Llegaron, tomaron notas,
huellas, fotografías, y se marcharon prometiendo investigar a fondo. Pero yo sabía que sin pruebas concretas, el caso acabaría perdiéndose en el olvido. Unos días después, mientras mamá y yo preparábamos la cena en el apartamento, yo salteando verduras, ella preparando una ensalada, la puerta principal empezó a ser golpeada con violencia, los golpes retumbando como truenos. Me sobresalté tanto que el cuchillo cayó al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Había olvidado poner el segundo cerrojo. Eliana y Nolan irrumpieron en el apartamento, con los rostros enrojecidos por la furia y el odio. Eliana vestía un conjunto negro elegante, el cabello revuelto, los ojos ardiendo. ¿De verdad creen que pueden robar mi fortuna así de fácil? Nolan, alto y amenazante, entró empujando todo a su paso. Barrió la mesa con el brazo, los platos se estrellaron contra el suelo, la comida se esparció por todas partes. Mamá retrocedió contra la pared, aterrorizada, cubriéndose el rostro con las manos, balbuceando palabras inconexas. Eliana gritó, señalándome con el dedo, lanzando amenazas. Tú y tu madre pagarán caro si no devuelven la fortuna de la familia Blackwell. Es mía y de Nolan, no de ustedes. Miserables. Somos la familia legal sobre el papel. No tienen ningún derecho. ¿Lo entienden? Nolan se acercó hasta quedar casi frente al rostro de mi madre, con la voz cargada de desprecio. Mujer barata. ¿Sedujiste a mi padre para parir a este bastardo? Luego se giró hacia mí, con los ojos llenos de veneno. ¿Y tú, bastardo asqueroso? ¿De verdad crees que eres digno de estar al lado de la familia Blackwell? Esas palabras me atravesaron el pecho como cuchillas. Mamá se tambaleó, las piernas cediéndole. La sostuve justo a tiempo. La puse detrás de mí, protegiéndola, y grité con la voz temblando de rabia. Cierra la boca. No tienes ningún derecho a insultar a mi madre. Nolan soltó una risa burlona y dio un paso más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía o volver a hacerte la víctima? Apreté los dientes. Sal de mi casa ahora mismo. No me obligues a perder el control. Pero Nolan me empujó el hombro con fuerza, haciéndome retroceder, y luego levantó el brazo para estrellar una silla contra la pared. El estruendo resonó y los fragmentos de madera salieron volando. Mamá gritó, aferrándose a mi camisa por detrás. Rowan, ten cuidado. Aléjate, hijo. Me giré para enfrentar a Nolan. Ya no había miedo en mis ojos, solo frialdad y determinación. Si te quedas un segundo más, llamaré a la policía. Y esta vez no me quedaré callado. El alboroto atrajo rápidamente a los vecinos. Las puertas de los apartamentos cercanos se abrieron de golpe. Varias personas salieron al pasillo. Una anciana del frente levantó el teléfono para grabar, con la voz temblorosa pero firme. Llamen a la policía. Graben todo. Otra persona ya estaba marcando. Hola, emergencias. Hay un altercado, han entrado por la fuerza en un apartamento de este piso. Eliana se quedó rígida al darse cuenta de que todas las miradas estaban sobre ella. Su rostro palideció. Agarró a Nolan del brazo y lo tiró hacia atrás. Basta, Nolan. Nos vamos. Nolan intentó resistirse, pero Eliana lo arrastró hacia la puerta. Antes de salir, se giró y nos lanzó una mirada cargada de odio, con la voz helada. Si no renuncian a esa fortuna, se los juro, no lo dejaré pasar. La puerta se cerró de golpe. Sus pasos apresurados se alejaron, dejando tras de sí un pasillo pesado y un apartamento devastado. Pero en mis ojos apareció algo distinto. Ya no podía huir. La batalla había comenzado, y tenía que proteger a mi madre a cualquier precio. Llamé a la policía y denuncié el incidente, aunque sabía que lo negarían todo. A partir de ese momento, grabaría cada cosa, instalaría cámaras y me prepararía para enfrentarlos. La fortuna no era el objetivo. Mi madre lo era todo. La tormenta había llegado, y yo estaba listo para afrontarla.
En las horas inmediatamente posteriores al allanamiento del apartamento, me moví como un autómata, actuando por puro instinto. La policía llegó rápido, las luces del patrullero parpadeando en el pasillo oscuro. 2 agentes jóvenes tomaron nuestras declaraciones bajo la luz rota de la cocina. Entraron, destrozaron todo y nos amenazaron, relaté, con la voz firme, aunque las manos aún me temblaban. Mamá estaba sentada a mi lado, con el rostro ceniciento, repitiendo los insultos de Nolan. Mujer barata, bastardo asqueroso, decía entre sollozos. Los agentes fotografiaron los destrozos, fragmentos de la silla rota, comida derramada, huellas en las paredes. Investigaremos, dijeron. Pero capté sus miradas. Aquello involucraba a la poderosa familia Blackwell. No sería sencillo. Se marcharon, dejándonos limpiar en plena madrugada. Barrí el suelo, limpié la mesa, tapé provisionalmente la ventana rota, mientras mamá se acurrucaba en el sofá abrazando un cojín. Rowan, deberíamos renunciar a todo, susurró. Me arrodillé frente a ella. No, mamá. No hemos hecho nada malo. Era el deseo de papá. El testamento es real, y lo voy a demostrar. Pero por dentro, la preocupación me devoraba. Eliana y Nolan no se detendrían solo con amenazas. Empecé a prepararme. A la mañana siguiente compré cámaras de seguridad en una tienda de electrónica local y las instalé alrededor del apartamento. Una frente a la puerta, otra en la cocina, conectadas al teléfono. Descargué una aplicación de grabación y la mantuve siempre lista en el bolsillo. ¿Mi trabajo como cuidador con la señora Margaret? Mi trabajo con la señora Margaret continuó, pero cada vez que subía al autobús escaneaba el entorno con la mirada, revisando reflejos en las ventanas, atentos a cualquier posible seguidor. Mi madre se quedó en casa, con miedo de salir sola, y comenzamos a vivir como prisioneros dentro de nuestro propio y pequeño espacio. Aquellos días se arrastraban con lentitud, la tensión acumulándose como una cuerda a punto de romperse. Llamé a Harvey. Nos están amenazando. El allanamiento, las cartas anónimas, todo esto. Suspiró al otro lado de la línea. Lo sé. Han presentado una demanda. El juicio por la herencia se celebrará pronto. Mantente tranquilo y documenta todo. Yo protegeré el testamento. Sus palabras fueron como una pequeña llama en la oscuridad, aunque sabía que la batalla sería feroz. Solo unos días después del incidente, los medios explotaron con una avalancha de artículos, como si alguien hubiera echado gasolina al fuego. Una mañana temprano, abrí el teléfono y vi titulares sensacionalistas inundando los portales de noticias. Cuidador Rowan Knox acusado de aprovecharse de un paciente frágil para quedarse con la fortuna Blackwell. Manipulación emocional de un magnate solitario. La oscura historia detrás del impactante testamento. Los tabloides me retrataban como un criminal. Fotos mías en el funeral aparecían recortadas y tituladas: Cazafortunas que se hace pasar por cuidador engaña a Charles Blackwell en sus últimos días. Me quedé inmóvil en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café ya frío, con el corazón desbocado. ¿Quién había filtrado todo esto? Eliana y Nolan. No tenía ninguna duda. Estaban usando a los medios para destruirnos, convirtiéndonos en villanos ante la opinión pública. Mamá salió del dormitorio, vio mi expresión y preguntó en voz baja: ¿Nos están difamando otra vez? Le pasé el teléfono. Se dejó caer en una silla, llevándose la mano a la boca. Dios mío, ¿cómo pueden ser tan crueles? Las historias se propagaron rápidamente, de periódicos locales a medios nacionales, especulando sobre una relación turbia entre Charles y yo, insinuando que había manipulado a un anciano débil por dinero. Los comentarios maliciosos inundaron las redes sociales como un torrente sucio. En Twitter, Facebook y Reddit, la gente se abalanzaba: este tipo es un parásito profesional. Se aprovechó de un millonario solitario y ganó la lotería. Ese dúo de madre e hijo lo planeó desde el principio. Muchos creyeron las mentiras, compartiendo artículos con emojis de rabia, haciéndome sentir señalado y susurrado allá donde iba.
Pero no me defendí. No hablé. No respondí a la prensa. Los reporteros me acosaban, empujando micrófonos hacia mi rostro. ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones de manipulación? Negué con la cabeza y seguí caminando. Elegí el silencio, no por debilidad, sino porque sabía que solo la ley podía demostrar la verdad. Harvey me aconsejó, no respondas. Deja que el tribunal hable por ti. Seguí su consejo, apretando los dientes y soportando cada día como una lucha interna. Por las noches, pensaba en Charles. ¿Había previsto todo esto? Dejó la herencia para compensar el pasado, pero nos había arrastrado al infierno. Mi presentimiento había sido correcto. La tormenta rugía y nosotros estábamos en su centro. El juicio por la herencia se celebró apenas unas semanas después, atrayendo una atención mediática intensa y una enorme curiosidad pública en todo Portland. El juzgado del centro estaba abarrotado. Cientos de personas se congregaban fuera con teléfonos y micrófonos, creando una atmósfera asfixiante. Los reporteros se empujaban, los flashes estallaban, las voces gritaban. «Rowan, ¿eres un fraude?» Mi madre y yo entramos por una puerta lateral, guiados por Harvey, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. Dentro de la sala, el aire era helado. Los bancos de madera pulida brillaban bajo las luces. El juez ocupaba su estrado con una expresión severa. Eliana y Nolan estaban sentados al lado opuesto, vestidos con trajes caros, los rostros impasibles, rodeados por un equipo formidable de abogados. Nos miraban como enemigos. Eliana susurró algo a Nolan, los labios curvándose con desprecio. En la sala, Harvey Caldwell presentó toda la documentación legal que demostraba la total transparencia del testamento. Habló con calma, su voz resonando con claridad. Su señoría, aquí está el vídeo de la firma del testamento, presenciado por dos testigos legales, los médicos y la secretaria del señor Charles. La gran pantalla mostró las imágenes. Charles sentado en su sillón junto al lago, la voz clara, firmando con una sonrisa cansada, el médico a su lado confirmando que se encontraba completamente lúcido. Luego se presentó el testimonio escrito del médico personal de Charles, certificando que estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de la firma. Sin confusión, sin coacción, sin influencia indebida. Harvey abrió entonces otro expediente. Charles había preparado todo con antelación. Allí estaban los resultados de una prueba de ADN obtenida legalmente por un laboratorio independiente. Las muestras comparaban los registros médicos de Charles con una muestra biológica mía recogida durante cuidados rutinarios, con firmas completas y cadena de custodia clara. La conclusión confirmaba que yo era su hijo biológico. Además, se aportaron pruebas de más de un año de mi trabajo como cuidador, horarios, notas médicas diarias, facturas de tratamientos y anotaciones manuscritas de Charles. En ellas repetía que Eliana y Nolan no tenían contacto alguno, ni visitas, ni llamadas, ni tarjetas durante años y que solo aparecieron cuando hubo dinero de por medio. Los documentos demostraban que durante años no hubo ni una visita, ni siquiera una felicitación de cumpleaños por parte de ellos. Mientras tanto, yo había sido el único a su lado, cuidándolo hasta el final. En su diario, Charles había escrito: «Rowan está conmigo todos los días, escucha y cuida como un hijo». Harvey presentó todo de forma contundente. Esto no es manipulación. Esto es un vínculo familiar genuino. Eliana y Nolan se alteraron, negándolo todo. Sus argumentos eran débiles y contradictorios. «Fue engañado», gritó Eliana. «Lo manipularon». Sus abogados titubearon, incapaces de aportar pruebas sólidas. Nolan golpeó la mesa. «Mi padre estaba senil». Pero los vídeos y los informes lo desmentían todo. La sala quedó en silencio. El juez asintió y al dictar sentencia, su voz resonó firme. El tribunal declara el testamento plenamente válido. Las acusaciones de los demandantes carecen de fundamento. Los demandados, Rowan Knox y Ellen Knox, prevalecen. Un murmullo de alivio recorrió la sala, mezclado con el suspiro contenido de mi madre.
Elellana y Nolan salieron humillados. Las cámaras captaron sus rostros pálidos y furiosos. Elellana cubriéndose el rostro. Nolan gritando a los micrófonos, «Apelaremos». Pero afuera, la multitud reaccionó de otro modo. Muchos que habían creído las mentiras se volvieron contra ellos, criticando su codicia y crueldad. Abandonaron al anciano y ahora quieren robarle, se escuchaba decir. Los reporteros nos rodearon, pero no dije nada. Simplemente tomé la mano de mi madre y salí sin mirar atrás. Sabía que aquello no era solo una victoria legal, sino el triunfo de la verdad. Charles había sido reivindicado, y nosotros éramos libres. Días después, los principales periódicos publicaron correcciones masivas, mostrando las pruebas completas del juicio y destacando mi dedicación durante el cuidado de Charles. Los titulares cambiaron, cuidador Rowan Knox exonerado. El tribunal confirma la validez del testamento. La familia Blackwell descuidó a un magnate solitario. Llegaron disculpas tardías. Editores escribiendo, publicamos informes inexactos. Pedimos disculpas al señor Knox y a la señora Knox. Poco a poco, la opinión pública se suavizó. Muchos admiraron que nunca hablara para proteger el honor de mi padre y la paz de mi madre. Surgieron artículos elogiando a Rowan Knox como símbolo de lealtad y bondad. Antiguos colegas llamaron, «Perdón, Rowan. Nos equivocamos». Los vecinos sonreían al cruzarse conmigo. Mi honor había sido restaurado. No por la herencia, sino por haber vencido a través de la verdad. Mamá sonrió por primera vez en muchos días. «Hijo, por fin somos libres». Pero yo sabía que el camino no había terminado. Las heridas seguían ahí, aunque ahora éramos más fuertes. Y después de ganar el juicio y recuperar nuestro nombre, decidí que la herencia no cambiaría quién era yo. No quería formar parte del mundo de la élite, de fiestas ostentosas y miradas inquisitivas. No. Quería vivir como antes. Sencillo, con los pies en la tierra y con mi madre a mi lado. Así que me puse en contacto con Harvey y le pedí que se vendieran todas las propiedades y acciones que había heredado de Charles, para poder empezar la vida sencilla que siempre había deseado. El proceso de venta tomó algunos meses, pero Harvey lo gestionó todo con eficiencia y discreción. La villa junto al lago, donde una vez me senté a tomar té con Charles mirando el agua brillante, fue vendida a una familia joven. Nunca regresé allí. Temía que los recuerdos me desbordaran. Las acciones de Blackwell Aviación fueron transferidas al consejo directivo con la condición de que se preservara el espíritu humanitario que Charles había construido. El dinero obtenido, una suma abrumadora que jamás había imaginado poseer, lo administré con mucho cuidado. Utilicé una parte para comprar una casa pequeña en un barrio tranquilo a las afueras de Portland, donde los árboles son frondosos y el aire es limpio. Era una casa de madera de 2 plantas, con un pequeño jardín trasero, un porche cubierto para los días de lluvia y una sala acogedora con una chimenea antigua. No era lujosa como la villa, pero era más que suficiente para los dos. Dormitorios separados, una cocina amplia para cocinar juntos y un rincón de lectura junto a la ventana. Llevé a mi madre a vivir conmigo, para cuidarla y compensar los años en los que había soportado el miedo y las dificultades en soledad. «Mamá, este es nuestro hogar», le dije cuando cruzó la puerta. Sus ojos brillaron. «Hijo, nunca pensé que tendríamos una casa tan bonita». Me abrazó y, por primera vez después de todo el caos, reímos de verdad. Una risa que resonó en la casa nueva y disipó las sombras del pasado. Con los bienes restantes, abrí un pequeño restaurante familiar. Un lugar cálido y acogedor donde yo mismo cocinaba los platos que mi madre me había preparado durante toda mi infancia. La idea surgió durante las noches de insomnio después del juicio. ¿Por qué no compartir el calor que una vez nos había faltado? El restaurante estaba en una calle tranquila cerca de nuestra casa y lo llamé simplemente la cocina de Knox. Alquilé un local pequeño, con suelo de madera sencillo y mesas y sillas antiguas, pero impecablemente limpias. En las paredes colgué algunas fotos familiares, no para presumir, sino para recordarme por qué existía ese lugar.
Mamá me ayudó a crear el menú. Todo eran platos caseros y familiares. Sopa de verduras con su receta secreta. Pan tostado con mantequilla. Pollo asado con condimentos sencillos. Puré de patatas cremoso. Y el pudding que solía preparar cada invierno cuando apenas teníamos nada, pero aún así siempre intentaba que comiéramos algo digno. Yo cocinaba detrás del mostrador, con un delantal blanco, sonriendo al recibir a los clientes. Bienvenidos. ¿Quieren probar hoy la sopa de mi mamá? El restaurante atrajo rápidamente a los vecinos por su autenticidad y su ambiente reconfortante. Trabajadores cansados al terminar su jornada, madres solteras con niños pequeños, incluso algunas personas mayores que se sentían solas. No venían solo por la comida, sino por la sensación de familia, la música suave, el aroma del horno y las historias que compartía sobre nuestras épocas difíciles. Este lugar se siente como un hogar. Es tan cálido, me dijo un cliente habitual. Sonreí. Eso es exactamente lo que quería. Las ganancias no eran enormes, pero suficientes para vivir. Y cada noche, al cerrar, sentía una paz profunda. Esa era la vida que yo había elegido, no una impuesta por el dinero o el poder. No me quedé todo el dinero para mí. Con parte de los bienes restantes, creé un fondo llamado La Esperanza de Ellen, destinado a ayudar a trabajadores con bajos recursos, madres solteras y personas que atraviesan circunstancias difíciles. Era mi forma de devolverle algo a la vida y de continuar el legado de compasión que Charles había dejado. Organizamos el primer evento en Portland, invitando a madres solteras de la comunidad a compartir sus historias. Mi madre se levantó y habló de los años en que me crió sola. Mi deseo es que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé, dijo con la voz firme. La noticia se difundió, la gente apoyó la iniciativa y el fondo empezó a recibir donaciones de la comunidad. Cada vez que firmaba un cheque para ayudar a una madre soltera, pensaba en Charles. Había estado solo en vida, pero ahora su legado ayudaba a cientos de personas. Mientras nuestras vidas se estabilizaban poco a poco, Eliana y Nolan, quienes una vez nos amenazaron, fueron desapareciendo del panorama. Tras ser rechazados por la comunidad y expuestos por los medios, abandonaron Estados Unidos y regresaron a Londres, cargando vergüenza y amargura. Los periódicos publicaron titulares como «La familia Blackwell sufre una derrota humillante». Acusados de codicia y de abandonar a un magnate solitario. Perdieron su reputación en la alta sociedad. Los accionistas les dieron la espalda. Los antiguos amigos se distanciaron. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de avaricia y crueldad. Eliana, antes tan orgullosa, evitaba las cámaras. Nolan, el joven frío y arrogante, fue despedido de su trabajo en Londres a raíz del escándalo. No sentí satisfacción. Solo lástima por las decisiones que habían tomado y las consecuencias que ahora cargaban. No hubo más amenazas ni persecuciones. Por fin pudimos respirar tranquilos. Pero no olvidé. Las cicatrices de sus insultos seguían ahí, recordándome que debía mantenerme firme. Desde entonces, mi vida con mi madre se volvió más pacífica que nunca. Desayunos sencillos con pan tostado y café. Mamá leyendo libros viejos junto a la ventana mientras yo me preparaba para ir al restaurante. Tardes cuidando las flores del jardín. Mamá enseñándome a cultivar verduras, como lo hacía en Oregon City. Reíamos recordando nuestros años de pobreza. Por las noches, nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas asomarse entre los árboles, hablando del futuro en lugar del pasado doloroso. ¿Qué te parece viajar?, me preguntó mamá una vez, con los ojos brillantes. Sonreí. A cualquier lugar, mientras sea contigo. Pero creo que, estemos donde estemos, estar juntos así es suficiente. Ya no hay miedo, ya no hay huida. Solo paz. Como el regalo que Charles nos había dejado. Una mañana de principios de otoño, cuando las hojas doradas empezaban a caer, llevé a mi madre a visitar la tumba de Charles. El cementerio estaba a las afueras de Portland, silencioso, rodeado de altos robles y una brisa fresca. Caminamos por el sendero de grava con un ramo de flores blancas,
las que a él le gustaban. La tumba era sencilla. La lápida decía: Charles Blackwell, aquel que voló alto, pero encontró la paz al final del viaje. Ellen permaneció frente a ella durante largo rato. Ya no había rencor, solo una calma melancólica por un amor que quedó incompleto. Se arrodilló, colocó las flores y susurró: Charles, te he perdonado. Gracias por Rowan. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de dolor, sino de liberación. Yo me quedé a su lado, mirando la lápida, con el corazón pesado pero sereno. Él se había ido. Pero la verdad que dejó atrás nos permitió comenzar un nuevo capítulo. No nos dejó solo dinero. Nos dio la oportunidad de vivir fieles a nosotros mismos. Al recordar todo, desde aquella Navidad inconclusa, el secreto del pasado, el último encuentro, el funeral tenso, el juicio feroz y las amenazas oscuras, comprendí algo esencial: nadie elige dónde nace. Pero siempre podemos elegir cómo vivir. No importa cuán bajo sea el punto de partida ni cuántas veces nos pisoteen. La bondad y la perseverancia pueden llevar a una persona a superar las mayores injusticias. Yo fui pobre. Fui humillado. Viví con miedo. Pero elegí el silencio, elegí enfrentar la verdad y paso a paso me mantuve firme. Después de todas las pérdidas y el caos, entendí que la verdadera fortaleza no está en el dinero ni en el poder, sino en quienes permanecen a tu lado cuando el mundo entero te da la espalda. Mi madre me crió con sacrificios silenciosos. Turnos nocturnos interminables, comidas en las que se quedaba con menos para que yo pudiera comer mejor, noches enteras llorando a solas después de que yo me quedaba dormido. Ese es el bien más valioso de mi vida, incomparable con cualquier riqueza. Ella fue mi sostén durante los años más duros, y ahora me tocaba a mí ser el suyo. Mientras este viaje llega a su fin, quiero decirle algo a cualquiera que se sienta perdido: no permitas que el odio guíe tu vida. Mantén tu corazón limpio. Mantente firme en lo que es correcto y protege a quienes amas con todo lo que tengas. El tiempo se encargará de responder al resto. Hubo un momento en el que odié a Eliana y a Nolan. Hoy ya no siento odio, solo lástima. El odio no repara nada, solo nos consume por dentro. Mi madre y yo salimos del cementerio en silencio, tomados de la mano, como una forma de recordarnos que, después de todo lo vivido, aún teníamos lo más importante: familia. Y eso, más que cualquier herencia, es lo verdaderamente invaluable.